Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición de parte de Dios poder estar aquí, Dios, por esta mañana. Bueno, pues les damos la bienvenida, ¿verdad? Sí, bienvenidos. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de la vida devocional con el estudio del libro de Proverbios. Y bueno, pues vamos a estar continuando con nuestro estudio y que el Señor pues vaya obrando ahí en nuestras vidas, en nuestros corazones, que el Señor nos esté dando sabiduría, entendimiento, que es lo que necesitamos para poder ir caminando en su buena voluntad, agradable y perfecta. Por favor, vamos a hacer una oración y vamos a poner este tiempo en manos del Señor y que el Señor nos vaya hablando y edificando. Sí. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana. Agradecemos tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Reconocemos que todo proviene de ti, que toda buena dádiva, todo don perfecto, Señor, viene de ti, de lo alto, del Padre de las luces, del Padre de misericordia y de verdad. Gracias, Señor. Si estamos aquí es gracias a ti. Gracias porque tú nos permites reunirnos, Padre, para conocer y entender tus planes y tus propósitos a nuestras vidas. Esta mañana te pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que derrames de tu sabiduría y de tu inteligencia espiritual en nuestras vidas, para que nosotros podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevando fruto que permanezca y que perdure para siempre en nuestros corazones, hasta el día de tu venida, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos por todos los que nos están acompañando en esta transmisión, en este tiempo. Gracias por sus vidas también. Bendecimos sus vidas, sus familias, te pedimos por ellos. Rogamos, Señor, que tus planes y tus propósitos se cumplan en nuestras vidas al tú enviar tu palabra. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues bien, hermanos, vamos por favor a Proverbios capítulo 11, versículo 12. Dice Proverbios 11, 12, que diga Proverbios capítulo 11, versículo 12 al 23. Vamos a darle lectura ahí. Si tienen su Biblia cerquita, pues les pido de favor que le den una ojeadita y vamos a darle lectura. Dice así: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las finanzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue al mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hasta aquí estos versículos, hermanos,
nos hablan de una característica de personas que son prudentes, pero también nos menciona personas que son chismosas. Y ese es el contraste que vamos a ver entre las personas prudentes y las personas imprudentes en esta mañana y en estos versículos. Miren, dice el Proverbio 11:12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. Bueno, un hombre que carece de entendimiento, ¿saben cómo lo demuestra? En esto, en que habla y a la menor provocación, ¿saben qué hace? Llama a su prójimo insensato, o con palabras peores en el lenguaje moderno. Ese es un hombre que carece de entendimiento. Cuando no piensas bien lo que vas a decir, cuando no utilizas bien tu forma o tu virtud que Dios te ha dado de razonar. Y eso es muy importante para nosotros. Nosotros, como decíamos, hay que pensar bien antes de hablar, ¿verdad? Para que nosotros sepamos qué es lo que estamos hablando y vaya de acorde a lo que nosotros somos. Y esto es muy importante porque de esa manera nosotros vamos a dar a entender que no carecemos de entendimiento. Uno mismo se da cuenta cuando carece de entendimiento. Hablamos y hablamos y hablamos y no reflexionamos lo que estamos hablando. Por eso es que nosotros podemos ver que la esposa de Job, ¿se acuerdan de la esposa de Job? Ante la situación que le vino, esa mujer no pensó bien lo que iba a hablar, y cuando vio a Job todo enfermo y cómo estaba, fue y le dijo, ¿no? Que dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job, ¿qué le dice? Como una mujer fatua necia, como una mujer sin entendimiento has hablado. Así actuó la mujer de Job, ¿sí? Una mujer que carecía de entendimiento. ¿Y saben qué hizo? Menospreció a su esposo. Y eso es lo que pasa cuando carecemos de entendimiento. Tarde o temprano eso nos lleva a menospreciar al prójimo. Y Jesús no le agrada que menospreciemos al prójimo. En Santiago nos lo ha enseñado, ¿verdad? Que no debemos de hacer acepción de personas, favoritismos, porque eso viene de esa actitud de menospreciar al prójimo. Pero más el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. Vamos a ver un ejemplo del hombre prudente. Miren, vamos a Proverbios 10:19, por favor. Dice así otro proverbio: en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras que se dicen sin reflexionar, es decir, que no piensas antes de hablar, que te vas, hablas y te vas y no estás pensando y no estás reflexionando, no estás haciendo uso de la razón por decir, a ver, ¿qué me está diciendo? ¿Lo que me está diciendo es para edificación o es para destrucción? ¿Cómo le puedo ayudar con el consejo de la palabra a esta persona? Sino que de repente viene la persona, nos empieza a decir, ponle tú que nos empieza a decir de una situación que le pasó con otra persona. Y ya que nos empieza a decir, nosotros nos vamos y ni siquiera estamos razonando, nosotros les decimos, ay no, manito, pues ¿sabes qué? Pues tú también hazle lo mismo. Sí, no, o sea, si te aplica la ley, tú también aplícale la ley. Y no estamos razonando, no estamos pensando bien qué es lo que nos está diciendo, si lo que nos está diciendo es para edificación o es para destrucción, y no estamos nosotros pensando, actuando de una manera prudente, sino imprudente. Y entonces salen palabras también, nos vamos en la misma situación, y ahí es donde dice que en las muchas palabras no faltará el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Refreno mis labios para escuchar con atención lo que me está diciendo,
y después con sabiduría le pido al Señor que me dé el consejo sabio para saber ayudar a esa persona. Cuando eso no pasa, no, hermanos, nos vamos. Y Dios no quiere que nos vayamos en las muchas palabras para que pequemos. Si Dios nos está dando este consejo es para que nosotros seamos personas que no carezcamos de entendimiento y no lleguemos hasta menospreciar al prójimo. Y seamos personas prudentes, que callemos cuando tenemos que callar, pero que hablemos sabiamente cuando tenemos que hablar. Ajá. Sí, aquí también nos deja ver que el mucho hablar, el mucho a veces lo hace uno con agraciarse, ¿no? Con los demás y a lo mejor por comentar algo, pero en ese comentar algo, pues a veces se nos salen las imprudencias o palabras que al final a veces terminamos como aumentando de más y hasta yéndonos en la imaginación, ¿no? Y pensando más allá de lo que no se está viviendo o de lo que no se está diciendo. Y entonces ahí también, cuando vemos ya pecamos porque suponemos que realmente era tal situación o tal cosa. Entonces sí es verdad, en el momento que nosotros somos prudentes y dejamos de comentar a lo mejor palabras que no verdaderamente no tienen un sentido de ser y nos mantenemos pues solamente callados sin hablar por ejemplo en alguna reunión en donde todos están comentando y diciendo, ¿verdad? Y de momento pues podemos mostrar así como que ay, tú por qué no hablas, tú por qué estás callado, tú por qué no dices, ¿verdad? Y nos enfrentamos a una sociedad que de alguna manera nos quiere hacer hablar, pero a veces ese hablar sabemos que pues no hay un sentido de por qué decir, ¿no? Ante algunas cosas que se están suponiendo o se están imaginando de más cosas que no. Entonces, a veces por ser agraciados y no quedar mal o que no digan que tú no hablas, que tú no opinas, pues caemos en esta parte también, ¿verdad? En el mucho hablar, pues no faltará que pequemos contra Dios. Y por eso es que se puede dar esta situación. Es mejor callar a tiempo, dice, y seremos sabios. Callar a tiempo es callar en el momento que sabes que debes callar, que no debes ni opinar, ¿no? En algo que no tiene sentido, que no tiene un valor, que no tiene verdaderamente pues una razón de ser o de decirse. Ajá, entonces dices, bueno, aquí no opino, aquí no digo, y pasamos por sabios, ¿no? Como dice Proverbios. Sí, es importante nosotros considerar estas, pues, actitudes que el libro de Proverbios nos enseña que debemos nosotros de corregir y de cuidar, que no seamos hombres carentes de entendimiento, sino que seamos hombres o mujeres prudentes. Eso es lo que nos pide el escritor de Proverbios. Vayamos al versículo 13, por favor, versículo 13. Dice ahí, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Fíjense, ya va a mencionar algo muy importante aquí, ¿sí? La persona que tiene esa actitud de andar comentando todo. ¿Qué es un chisme? Fíjense bien, un chisme es un comentario o noticia, pero que no ha sido verificada que sea cierta, ¿sí? Y que circula entre la gente y generalmente trae el carácter negativo, trae el hablar mal de otros. Eso es un chisme. Cuando una persona, miren, por decir un ejemplo, cuando un familiar viene y te viene a hablar mal de otra persona, bueno, ay pastor, no debo entonces de escucharlo, no, espérame tantito. Tenemos que estar muy atentos acá utilizando el razonamiento, el que estemos al pendiente de estar escuchando con atención. Estás frente a la persona que es un familiar tuyo, pero te empieza a hablar mal de otro familiar.
con una actitud negativa. Es más, hasta sus palabras y sus actitudes y expresiones muestran disgusto al estar hablando mal de la otra persona. No, fíjate que, por ejemplo, si viene a mí una persona y me dice, pastor, o sabes qué, Raúl, mira, quiero comentarte algo. Y yo le digo, sí, dime, ¿qué pasa? ¿En qué te puedo apoyar? Ah, mira, pues es que quiero decirte que el otro día estaba yo, pues con fulano de tal persona, y realmente, pues, la verdad es que me cayó muy mal las formas en cómo me trató y todo, y pues sinceramente ya no quiero ir a trabajar con él, ¿no? Porque, pues él no sabe cómo tratar a las personas y realmente, pues, es una persona insensata. Y yo me quedo, digo, y si yo no pongo atención, como yo también conozco a la otra persona a lo mejor, y como más o menos he visto su forma de esa persona, pues no he verificado si verdaderamente lo que me está diciendo es verdad. Entonces me lo como todo. Y yo le digo, no, pues sabes qué, pues sí, ya no vayas y ya ni le des las gracias, ahí déjalo, ¿no? Pues hay que se quede, que pues es como una manzana podrida, ¿no? Hay que se pudra solito. No, ya hasta lo menospreciamos, ¿se dan cuenta? Pero ¿por qué? Porque yo no estoy teniendo el entendimiento que debo de tener y razonando correctamente, y estamos hasta menospreciando a nuestro prójimo. Pero cuando yo analizo las cosas que él me está diciendo, digo, me está viniendo a hablar de otra persona. Entonces eso quiere decir que no me está viniendo a hablar bien, sino que me está viniendo a hablar con molestia o con disgusto. Yo percibo su molestia y su disgusto porque está hablando mal de la otra persona cuando ella no está aquí enfrente. Entonces yo lo único que hago, pues no me voy a tapar los oídos, ¿verdad? No, simplemente le voy a decir, oye, una pregunta. ¿Tú tuviste entonces una situación con fulano de tal? No, pues que sí. Bueno, mira, vamos al orden que Dios nos establece. Quiero decirte que Dios es un Dios de orden. El orden para poder arreglar esta situación que se está dando es preguntarte si tú ya platicaste con esa persona o con el fulanito de tal esta situación que tú tienes de disgusto hacia con él por cómo te trató. No, pero es que no se puede ni hablar con él. A ver, ¿ya lo intentaste? No, la verdad es que no lo he intentado. Bueno. Entonces, yo te recomiendo y te sugiero que el orden es que tú vayas y hables con él, que intentes ponerte a cuentas con él a solas, tú y él a solas. No, pero es que la verdad es que él es como que muy necio, no entiende. Bueno, pues si tú eres más entendido, pues tú tienes que pedirle al Señor o tener que aprender cómo te puedes acercar con esa persona con una actitud suave, con una actitud mansa, humilde, para poder dialogar con él. Oye, mira, veo que como que hay un poco de no comunicación o de disgusto entre nosotros. Yo te quiero pedir que si yo te he ofendido en algo, pues que tú me digas si he hecho algo que te ofendió, pues para pedirte que me perdones. Y la otra persona, pues también, a veces dice, bueno, sí, ¿sabes qué? Se da, ¿verdad? Y se abren. A veces no, pero ya de tu parte, delante de los ojos de Dios, tú estás cumpliendo con cómo resolver la situación. Es más, te voy a decir algo, tú estás siendo una persona entendida, una persona prudente. Y ya que lo expresas, dices, no, pues la verdad es que sí, se arreglaron las situaciones, ya también le pedí perdón, ella me pidió perdón, y gracias a Dios ya arreglamos la situación. Pero cuando no se hace de esta manera, ¿qué sucede? Se anda regando la situación o el problema, el comentario o noticia no verificado, y eso se vuelve chisme. Y más porque es de carácter negativo, no positivo. Y se cuenta todo, ¿no? Todo Así es. referente a esa persona. O sea, es decir que pues la gente que lleva chisme tras chisme, pues cuenta todo, ¿verdad? Todo, la parte íntima quizás, o todas las cosas de esa persona. Entonces, pero con la finalidad de descubrir Sí. la vida de esa persona, con la intención mala de que todos conozcan cómo es. O sea, hablamos de esa intención en el corazón.
Sí, cuando es un chisme lleva esa mala actitud, es un falso testimonio y es como que se busca dañar a la persona, ¿sí? Y no es lo mismo un chisme que una información. Miren, vamos a ver la diferencia entre el chisme y una información. Ahorita estoy hablando de lo que es el chisme. Y esa parte de lo que es el chisme también te lleva a calumniar a la persona, es decir, a hablar mal de ella sin estar seguro de lo que estás hablando, sin saber que si es verdad o no es verdad. Y vamos, por favor, a Levítico, versículo 19 al versículo 16. Dios dio un mandamiento donde nosotros tenemos que estar cuidando de no andar chismeando. Dice Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no tentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Porque, fíjense, lo voy a poner a este punto en la vida matrimonial. Si yo tengo disgustos con mi esposa y no aprendo a arreglarlos dialogando tranquilamente, esto miren, de dialogar tranquilamente no se da de la noche a la mañana. Se da cuando uno empieza a reflexionar y decir, bueno, ¿qué gano con estar discutiendo con ella de una manera violenta o de una manera agresiva? ¿Qué gano? No gano nada. Mejor vengo, le pido al Señor que me ayude, me acerco con ella para arreglar o dialogar la situación, pero procuro dentro de mí lo más que puedo aguantar, sostener el no violentarme o no tener una actitud agresiva o una actitud que ofenda a mi esposa. Pero si yo entonces tengo situaciones de disgusto con mi esposa y voy y se los comento a los hermanos o a las hermanitas y le digo, no, es que la verdad mi esposa no, ni hace nada en la casa. Nada más se la vive ahí acostada y según ella sus negocios, pero no hace nada. Entonces, ¿qué sucede? Lo que está pasando es que yo estoy cometiendo el pecado de chisme, porque estoy llevando este informe con disgusto. Que no es informe, ¿no? Es queja. Más bien, que estoy llevando, perdón, esta queja, no es informe, estoy llevando esta queja hacia otra persona con disgusto. Cuando la Biblia dice que debo de poner todas mis necesidades en manos de Dios, tengo que ir con Dios y también con Dios no me tengo que ir a quejar, simplemente, Señor, ¿sabes qué? Si algo no está saliendo bien y yo estoy mal, pues hazme ver, Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí evito no andar chismeando, pero si yo lo hago, ando chismeando. Y aquí el principio es, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Eso es atentar contra la vida de mi prójimo, es descubrir la vida de mi prójimo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo siembro de esa manera, ¿qué crees cómo voy a cosechar? De la misma manera van a andar hablando mal de mí. ¿Y qué sucede? Pues ahí estamos atorados en ese pecado del chisme. Miren, por favor, acompáñenme a Proverbios capítulo 26, versículo 20 al 22. Proverbios 26, 20 al 22. Dice así: sin leña se apaga el fuego. Y es cierto, deja de echarle leña y se apaga el fuego. A la fogata y se apaga el fuego. Y dice, donde no hay chismoso, cesa la contienda. Ahora dice, el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contiendas. Se levantan contiendas con el chisme. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Fíjense nada más cómo son las palabras del chismoso. Acuérdense de esto, el chisme es cuando viene alguien a decirte de otra persona, pero tiene una actitud mal
y de menosprecio hacia la otra persona. No te juntes con Doña Blanca. No, Doña Blanca es una mujer que no sabe nada. Y además, ¿sabes qué? Siempre la veo que anda de floja y no quiere atender su casa y sus cosas. Con ella no te juntes. No, yo ni le hablo a esa señora. Así es el chisme. Pero ahí te va con las palabras suaves. No, manita, quiero decirte algo. Fíjate que el otro día vi a fulanito de tal platicando con otra persona que no es su esposa. A mí se me hace que, ¿sabes qué? Probablemente le esté engañando a su mujer. ¿Tú qué piensas? Y no, pues, ¿qué crees que? Ay, ¿tú qué piensas? Yo pienso que a lo mejor sí. Te induce, ¿no? Sí, así es el chisme de palabras suaves que penetran hasta las entrañas. Y nosotros tenemos que estar cuidando de eso. Y qué importante es para nosotros no andar chismeando, no descubriendo el secreto de otros. Más dice que el de espíritu fiel lo guarda todo. Ahora, ya puse unos ejemplos de cómo es la actitud de un chismoso. Voy a poner un ejemplo de cómo es la actitud de una persona que informa solamente. Vayamos al primer libro de los Corintios, capítulo 1. Versículo 10. A Pablo le tuvieron que venir a dar un informe de la actitud de cómo se estaban comportando los corintios. No fue chisme, hermanos. Veamos esta parte importante. Acuérdense, el chisme, ¿qué es lo que lleva la característica? Es una noticia, es un comentario, ¿sí?, que está circulando constantemente, pero de carácter negativo, de menosprecio, de disgusto, que trae disgusto, inconformidad, y eso lleva a que menosprecies a la persona de la cual estás hablando en ese momento y que no está presente. Eso es el chisme, pero el informe es de otra manera. Fíjense bien, a Pablo le tuvieron que venir a informar la conducta de los corintios. Dice así en el 1 de Corintios 1:10. Les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre nosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y esas son obras de la carne que se estaban dando en la iglesia de Corinto o en la familia de Corinto. ¿Qué sucede? Los de Cloé observaron la actitud y la conducta de cómo se estaba dando el problema ahí con los de Corinto. No eran ellos los del problema, fíjense. Los de Cloé. Ellos observaron cómo estaban entre ellos diciendo: yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo de Chuy, yo de Carlos, y así se estaban. Y eso trae división. No, yo mejor le hago caso a lo que dice esta persona, yo mejor, o como por decir hoy en día, ¿no? Yo me quedo con Alducin, yo me quedo con Chuy Olivares, yo me quedo con estos, ¿cómo se llama? Maldonado, yo me quedo con, así. Y eso es lo que se vive hoy. No, yo mejor le hago caso a mi papá, mejor, no, yo le hago caso a mi mamá, no, yo mejor yo me quedo con lo que dice mi abuelita. Y hay entre vosotros, ¿qué? División, pleitos, contiendas. ¿Por qué? Porque no hay un mismo pensar y un mismo sentir. ¿Por qué? Porque el que es responsable de la familia no está poniendo orden. O
O a veces cuando las familias viven todas juntas, a lo mejor en un terreno grande y tienen cada quien, pero se da la familia de tal persona, de su hermano de este lado, el otro hermano acá, la hermana por allá y los abuelos por acá. Entonces, ¿qué sucede? No, pues ahí se empieza también esta situación, ¿no? No, pues yo creo que tiene razón lo que dice tu hermana. No, y el marido, no, yo creo que tiene razón lo que dicen mis papás. Ellos tienen más experiencia. Son viejitos, pero tienen un montón de experiencia. Pero no me dan el consejo de la palabra. Pero yo me quedo con ellos. Además, así me criaron y así somos la familia. Entonces, ¿qué sucede? Esto lo único que cuando otra persona se da cuenta de la situación que está pasando, y entonces los de Cloé, fíjense bien, los de Cloé supieron cómo llevar la situación para que se resolviera en el orden que Dios ha establecido. Los de Cloé no fueron a decirle a los de Galacia o a los de Filipos, o no fueron a decirle a los de Tesalónica, que eran los de por ahí cercanos, sino que fueron a decirle la situación, a informarle de cómo se estaban comportando los corintios y qué era lo que estaba pasando entre ellos. Fueron y lo dijeron a la autoridad espiritual, que era Pablo el apóstol. Qué importante es nosotros saber dirigirnos con esta situación hacia la persona adecuada cuando vamos a dar un informe. Cuando los de Cloé no tenían nada que ver en el asunto, por eso es que fueron y se dirigieron a Pablo para dar el informe. Pero esto fue para bien, fíjate bien. ¿Por qué? Porque ellos se acercaron con esa actitud simplemente de informar. Pablo, estamos observando que están viviendo de una manera muy desordenada los de Corinto. Ahora, ¿por qué los de Cloé pudieron ver toda esta situación? Porque los de Cloé cuidaban de ellos de no andar viviendo desordenadamente. Cuando tú cuidas de andar viviendo ordenadamente en tu vida moral y en tu manera de hablar, en pensar antes de hablar, entonces, ¿qué sucede? Vas a poder discernir cuando una persona vive de manera desordenadamente y hasta en su manera de hablar se nota. Te das cuenta que habla por hablar sin entendimiento. Entonces, ¿qué sucede? Es ahí donde si esa persona anda hablando de una manera desordenada, bueno, si tú tienes la sabiduría de estos principios para llevarlo al orden, lo llevas al orden. Si no, ¿qué haces? Informas a la autoridad correspondiente que está arriba de esa persona. Los de Cloé sabían que Pablo era su autoridad de los de Corinto. Por eso es que fueron y le informaron que había entre ellos contiendas, divisiones, celos, pleitos. Y eso es bien importante dentro de la familia. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo, donde cuando tú como mamá te quedas de responsable con los hijos en la casa, a estar instruyéndolos en los quehaceres de la casa, estarles enseñando, tienes que enseñarles pero de una manera sabia. Mira, cuando nosotros, Dios nos permite que vengan a visitarnos unas sobrinitas que tenemos, nosotros las instruimos aquí en la casa de manera sabia, las invitamos a que nos ayuden a hacer algunas cositas sencillas en la casa. Por decir, si tenemos sed, ¿les parece bien si preparamos un agua de sabor? ¿Quién me ayuda a partir la fruta? ¿Quién me ayuda con la licuadora? Y así las invitamos a que sean partícipes de las cosas. Y ellas pues son pequeñas, una de ellas tiene 11 años y la otra tiene 5 años o 6 va a cumplir. Y las hacemos ya partícipes y son bien inteligentes estas sobrinitas. Y gracias a Dios por sus vidas, porque ellas también son dóciles, se dejan instruir. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde nosotros estamos llevándolas a hacer un bien y estamos tomando esa parte de si ellas se llegan a comportar mal, bueno, tomamos en ese momento la actitud de instruirlas sabiamente, pero si no, pues le informamos a su mamá, vamos con la parte que le corresponde a su mamá, ¿verdad? Su autoridad que está sobre de ellos. Tú no puedes regañar a otros niños que no son tus hijos, ¿sí? Ahora, tú como cabeza del hogar, el varón, o como la mamá que se va el varón a trabajar y la mamá se queda con los niños a instruirlos, si la mamá ya
trató de instruirlos y el niño está aún con rebeldía, bueno, aplicas los principios de la palabra, disciplina al niño con la vara de la corrección. Cuando es adolescente ya no lo disciplines, ya siéntate a platicar con él y llévalo a reflexionar. Y entonces, ¿qué sucede? Vas a ver un fruto porque estás llevándolo, estás corrigiendo su conducta. Si aún así persistieran en esa actitud, bueno, a pesar de todo eso, cuando llega tu esposo, como esposa tú te tienes que sentar un ratito a comentarle a tu esposo, oye, ¿sabes qué, mi amor? Quiero comentarte algo. Quiero informarte que pues tu hijo tuvo una mala actitud hacia conmigo y hacia con su hermano y a sus hermanas también. Y pues la verdad es que me está dando pendiente. Y si es niño, pues lo corregí, pero te pido de favor que tú te puedas sentar a platicar con él sobre esta situación y pues que consideres también que es necesario también educarlo de parte tuya hacia con él, que tú eres la autoridad de la casa. Y entonces ahí es donde los dos se están poniendo de acuerdo para ¿qué? Para corregir la conducta del niño. Y esto trae un buen fruto, hermanos. Como padres, cuando nos damos cuenta que nuestros hijos están teniendo en su corazón algo contra alguien, ¿cómo nos damos cuenta? Pues por lo que hablan, ¿verdad? Cuando un niño te dice, mira, me pasó esto, ¿verdad? Y te empieza a decir todo lo que le pasó, pero entre lo que le pasó, vemos que fue lastimado, fue herido, fue por alguien o algún familiar, el papá, los hermanos, los primos, los tíos, ¿verdad? Y entonces es bueno indagar, prestarle atención, indagar y preguntarle, oye, ¿y te dolió mucho? Sí, me dolió. ¿Y ya lo perdonaste? Y cuando el niño se queda así, no te dice nada, ¿no? O te dice, sí, ya lo perdoné. Entonces está queriendo decir que ese niño está aprendiendo a ser sanado, aprendiendo a darse cuenta que pues las ofensas de otros no se va a resentir, sino va a aprender a perdonar. Y cuando nosotros como papás o tíos, abuelos, nos percatamos de estas situaciones, de verdad es importante darle la importancia, de darnos el tiempo de poder llevarlo a esa reconciliación con Dios y con los demás. De verdad, es algo que tiene mucho valor. Cuando un niño aprende a perdonar, pase lo que pase y venga lo que venga, ese niño va a crecer sano, va a ir creciendo bien. Entonces, no minimicemos esas cosas que les pasan a los niños, sino al contrario, atendamos a lo que ellos nos muestran, nos manifiestan. A veces no puede ser a mejor que se hirió, sino a lo mejor el enojo, ¿verdad? El enojo también. Si vemos que un niño por algo que le digo que haga y se enoja, ¿verdad? O va y se esconde y está haciendo muecas, así como diciendo, ay, es que... de verdad, si vemos que eso está pasando, si notamos algunas cosas, tomemos acciones, papitos y mamitas, porque de verdad ahí estamos sembrando, necesitamos sembrar la buena semilla que es su palabra y poder verdaderamente dar ese consejo necesario para que ellos vayan creciendo de una manera que van entendiendo, ¿verdad? Los principios de Dios en sus vidas. Sí, ahora, esto es con respecto a la parte del informe. El informe es una cosa, pero el chisme es otra. El informe no lleva la intención de hacer daño o de menospreciar a tu prójimo, solamente de ayudar. Los de Cloé, la intención de los de Cloé al ir a informar cómo se estaban comportando los corintios era ayudarlos. Pero ellos, los de Cloé, se dieron cuenta que a ellos no les correspondía ayudar a los de Corintio, le correspondía a quién, a la autoridad, a Pablo. Entonces, este principio tenemos que saberlo aplicar en la casa. Cuando el marido se va, la responsable de la casa es la mujer. Y la mujer es la que tiene que estar ahí
ejerciendo autoridad hacia con los hijos de una manera sabia. Tiene que pedirle sabiduría a Dios para ejercer la autoridad hacia con los hijos. Cuando ya regresa el esposo se le da el informe, ¿sabes qué? Hubo esta actitud con tal hijo y así, hablé con él, pero ¿sabes? Necesito que los dos juntos nos sentemos a hablar con él. Eso es algo de edificación muy tremendo, hermanos. Ahora, ¿cómo Pablo se dio cuenta que verdaderamente lo que estaba pasando? Fíjense, había hasta chisme ahí con ellos. Acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 y 18 y 19. Repito, Primera de Corintios 11, 17 y 18. En el capítulo 1, Pablo dice que ha sido informado por los hermanos de Cloé que hay entre ellos, entre los corintios, contiendas. Y vamos a ver, Pablo lo confirma ahí en el capítulo 11, versículo 17. Dice así: pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Fíjense, los corintios se congregaban para lo peor. Se supone que cuando nos reunimos en el día del Señor es para lo mejor, no para lo peor, pero mira, ellos lo que tenían. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, es preciso que las haya. ¿Para qué? Para que se haga manifiestos entre nosotros los que son aprobados y pues los que son reprobados. Dios lo permite, que todo sale a la luz. Mira, sale a la luz el corazón chismoso, sale a la luz el corazón prudente, dentro de una familia y dentro de una sociedad y dentro de una congregación, sale a la luz. ¿Para qué? Para que se haga manifiesto quiénes son aprobados y quiénes son reprobados. Sí, Pablo por eso le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tenga de qué avergonzarse, sino que uses bien la palabra de verdad. Ah, pastor, entonces me quiere dar a usted a entender que todos somos obreros, sí, pero no todos somos aprobados. Aquí en la viña del Señor hay obreros aprobados y hay obreros reprobados. Y no porque el Señor los quiera aprobar a unos y a otros los quiera reprobar. Uno mismo, sí, busca ser aprobado y uno mismo busca ser reprobado. Uno mismo busca ser maduro y uno mismo busca ser inmaduro. Uno mismo busca ser chismoso y uno mismo busca ser prudente. Si tú y yo aprendemos a correr esta vida conforme a las reglas, seremos obreros aprobados por Dios, que estamos aprendiendo a utilizar bien la palabra de verdad y que no tenemos de qué avergonzarnos, hermanos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vas a ser un testigo verdadero, que no vas a mentir. Pero cuando aprendes a usar bien la palabra de verdad, a escuchar con atención cuando alguien viene y te comenta algo, si es un informe o es un chisme lo que te está diciendo. Y también pero cuando no escuchas con atención, no pones atención a todo eso, te vuelves un testigo falso que también terminas hablando mentiras. Porque la misma mentira que te viene a decir el otro, tú al ratito también la andas divulgando y te vuelves mentiroso. O te vuelves chismoso, si el chisme trae mentira. Y eso ya es pecado delante de Dios. Ya fallamos, ya erramos en el blanco. Ahora, regreso, sí quedó claro, ¿verdad? Los principios. Regreso a Proverbios 11:14. Dice ahí, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿A qué nos está hablando o nos está haciendo alusión este versículo? Que donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Miren, sin gobierno y sin dirección sabia, el pueblo está destinado a caer o a ir a la ruina.
cuando no hay un gobierno o una dirección sabia en la casa, en la familia. Cuando yo como cabeza del hogar, como varón, no estoy gobernando y dirigiendo sabiamente bajo los principios de Dios mi vida espiritual y la vida espiritual de mi familia, o mi vida matrimonial y la vida familiar con mis hijos, ¿qué sucede? Estamos destinados a caer en la ruina. ¿Por qué? Porque yo no me estoy dando a la tarea de cumplir con mi responsabilidad. Yo les voy a decir algo, yo como varón, yo hace 12 años, vamos a cumplir 12 años mi esposa y yo de casados. Hace 12 años yo tomé este reto de casarme con ella y de asumir las responsabilidades que vinieran. Yo me acuerdo cuando nos estaban casando, yo hice un voto delante de Dios de ayudarla, de cuidarla, de protegerla, de sustentarla. Yo lo hice delante de nuestro Señor Jesucristo. Yo hice este voto y no se me olvida, hermanos, que es mi responsabilidad. Cuando fuimos al registro civil también yo lo hice. De que tenía, es más, todavía en aquel entonces se nos dio la carta de Melchor Ocampo, que ahora ya no las dan. Pero yo me comprometí y yo esto no lo sabía, yo no sabía todo el compromiso que se venía sobre de mi vida encima en ese entonces, hace 12 años, pero todo ese compromiso, ¿sabes? Lo fui aprendiendo, lo fui conociendo y fui aprendiendo a ser responsable con cada compromiso, con cada área de nuestra vida matrimonial y gracias a Dios hoy estoy esforzándome por estar supliendo todas esas necesidades y principalmente la necesidad espiritual de mi vida hacia con mi esposa y ser ejemplo hacia con ella. Mi manera de pensar, de hablar y de actuar son ejemplo hacia ella. Si yo de alguna manera soy sabio y digo, no, es que tengo que aprender a cómo hablarle a ella, no le puedo hablar golpeadamente. ¿Por qué? Porque lo que causo en ella es como que se irrita y eso le causa a ella disgusto y en alguna manera yo estoy provocando que ella también me trate igual. Hermanos, tenemos una responsabilidad bien grande. Ahora, la esposa también tiene su responsabilidad hacia con nosotros, de ser sabia y de tomar dirección. ¿Para qué? Para que no vayamos a la ruina, para que no estemos destinados a la ruina. Ella es la que me aconseja, me sugiere. Cuando ella ve que yo no estoy tomando una buena decisión, me hace una sugerencia. Y entonces yo tengo que considerar su sugerencia y llevar esta sugerencia en oración a Dios y de pedirle al Señor que me ayude a tomar una decisión sabia. Que me ayude a gobernar bien mi familia sabiamente para que no vayamos todos juntos a la ruina y que yo como el responsable pues no lleve a mi familia a la ruina. Pero quiero decirles que por otra parte, dice el proverbio, mas en la multitud de consejeros hay seguridad, hermanos. ¿A qué se refiere esto? Por otra parte, hay seguridad en la diversidad de ¿qué? De juicio de muchos consejeros. El mejor consejero que podemos tener es Dios. Y ese es el primero al que tenemos que acudir. Que nos aconseje cómo resolver la situación. ¿Con qué actitud debemos de resolver esa situación? No es lo mismo ir a pedir perdón con una actitud humilde que a querer ir a pedir perdón con una actitud de orgullo o de falsa humildad. Que hay detrás hay todavía orgullo. Pongo un ejemplo. Pati, quiero pedirte de favor que me perdones porque hace ratito te hablé con unas palabras ásperas y lo único que hice fue ofender y lastimar tu persona. Perdóname, por favor, estoy arrepentido, voy a esforzarme por cambiar. Ahí hay una actitud en el ir y pedir perdón, de una manera mansa. Pero también hay otra actitud que no es correcta. Oye,
vengo a pedirte que me perdones. Me di cuenta que sí, hace rato te lastimé, pero ya estuvo, no hay que muera, ¿cómo ves? ¿Se dan cuenta? Todavía hay en mí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sencillo, simplemente pues dejarme limpiar y tomar el consejo sabio. Y eso va a traer una seguridad a mi vida de que pues estamos en paz, que estamos agradando a Dios y nos estamos presentando como obreros aprobados delante de Dios y no tenemos de qué avergonzarnos, sino que usamos bien la palabra de verdad. Dios nos pide que consideremos mucho nosotros el consejo sabio de Dios. Ahora, si hay una situación grande y que no podemos resolver, para eso Dios nos ha dejado a las autoridades espirituales. Dios nos da a conocer su voluntad también por medio de la autoridad espiritual. Para eso están, para que ellos nos den el consejo sabio de la palabra. Pero a veces dice uno, no, el pastor o la pastora han de tener muchas cosas que hacer, mejor ni les hablo. Y no te das cuenta que estás cayendo en una trampa. No, los sabios, acércate con tus autoridades y comenta la situación para que se te pueda saber dar el consejo sabio y prudente y ordenes esa área de tu vida. Y entonces, ¿sabes? Cuando tú haces eso, hay seguridad de que estás haciendo las cosas ordenadamente. Eso hay. Y Dios se agrada de eso. Por eso es que dice el proverbio, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros, ¿qué sucede? Está la seguridad, ¿verdad? Sí, ahí podemos darnos cuenta qué importante es el consejo, ¿verdad? De Dios a nuestra vida por medio de las autoridades, principalmente cuando nosotros estamos aprendiendo de Él, estamos apenas caminando en esa parte de conocerlo, de buscar conocer más su palabra para saber qué Dios dice, cómo Dios ve las cosas. Entonces es importante a veces acercarnos en ese sentido, ¿verdad? Tener la confianza de parte de Dios, entender que los ministros, los siervos de Dios están pues para darnos el consejo. Ahora lo único que sabemos que necesitamos es hablar la verdad de cómo son las cosas, de cómo están pasando. Yo sé que a veces da vergüenza o da miedo, pero es importante hablar la verdad para que la verdad se pueda dar también un consejo certero, un consejo bien direccionado, y entonces puedas tú tomar acciones que vayan conforme al consejo de Dios y puedas ver un cambio, puedas ver verdaderamente una respuesta de Dios, una confirmación o una afirmación de lo que Dios ya te venía hablando y ya te venía diciendo, y darte cuenta que Dios confirma su palabra a través del consejo. Sí, es importante que donde hay buena dirección, hay éxito, hay prosperidad, pero no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de la vida moral, de la vida espiritual para madurar. Donde hay buena dirección, hermanos, va a haber victoria en tu vida. Vas a ser un hombre y una mujer más madura. Y donde no la hay, pues ha de temerse que el que va a venir el fracaso. Tenemos que trabajar en nuestra vida personal, hermanos, de buscar el buen consejo, de siempre buscar la dirección sabia de cómo trabajar en las áreas de nuestra vida, trabajar en el matrimonio, trabajar con los hijos. ¿Cómo dice Dios que debemos de trabajar nuestra familia? Tenemos que labrar nuestro campo, hermanos. Y eso va a traer bendición de Dios, pero cuando nosotros no buscamos el consejo y nos creemos sabios en nuestra propia opinión y hacemos las cosas como yo pienso y como yo siento, quiero decirte que va a llegar el fracaso. Y tristemente va a traer dolor, va a traer tristeza, va a traer desánimo el fracaso, cuando uno no está bien cimentado en las cosas de Dios. Como matrimonio
nosotros tuvimos que en algún momento tomar la decisión de trabajar en nuestra vida espiritual y entendimos que el estar conociendo la palabra de Dios nos iba a ayudar a que las demás áreas de nuestra vida se ordenaran. Miren, el área más importante que debe de estarse alimentando es el área espiritual, porque esa área espiritual te va a dar la sabiduría para mantener las otras áreas en equilibrio, matrimonial, emocional, física, todo eso te da la palabra de Dios, sabiduría para saber cómo vivir en las áreas de tu vida. Pero sin la palabra de Dios estamos perdidos. No somos sabios, somos necios. Y entonces va a venir el fracaso. Pero con la palabra de Dios somos sabios, somos entendidos. Y va a venir ¿qué? La victoria, hermanos, la madurez, la sabiduría, el entendimiento. Y sabes, eso trae paz. Eso trae gozo, trae descanso, trae seguridad a tu vida. Trae orden, una vida ordenada, una vida satisfactoria. Es una vida diferente, una vida que vas cada día, ¿verdad? De victoria en victoria, de gloria en gloria. De gloria en gloria. El Señor se va reflejando más en ti y entonces vas teniendo mayor bendición. Esa es la bendición espiritual, esa es la bendición que Dios nos añade, nos da. Y es algo hermoso ir conociendo su palabra, aplicándola. Y cuando nosotros la aplicamos, porque empezamos entonces a darnos cuenta que a aplicarla es amar a Dios. A aplicar su palabra es amar a Dios, es amar la luz, es amar la vida. Es verdaderamente amar a aquel que dio la vida por ti, por mí. Sí, el verbo, Cristo, la gloria que está en Él, ¿verdad? Y que podemos nosotros... por eso cuando cantamos que tu gloria, ¿verdad? Que se manifieste tu gloria, que queremos tu gloria, anhelamos tu gloria, nos referimos a eso, a que cada día más el carácter de Cristo esté formado en nosotros. Cada vez más veamos cómo el Señor nos está transformando, nos está limpiando, nos está llevando a que nuestra vida sea cada día más íntegra, más clara, más lúcida, ¿verdad? Y entonces podamos reflejar, así como la luz refleja, ¿verdad? Resplandece, ¿verdad? La luz resplandece. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Y Él resplandece. Y dice que las tinieblas no prevalecerán contra ella. Es decir, que la luz durará. Prevalecerá, siempre será algo que va a durar, que va a estar para siempre. Entonces, esa es la eternidad, eso es estar con Cristo, eso es ir caminando, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues aplica a nuestra vida personal y a la familia, sí, y a todos los rubros sociales que podamos nosotros movernos. Es importante siempre buscar la dirección sabia para cómo vivir en las áreas de nuestra vida. La iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, los primeros discípulos, la iglesia y los apóstoles, ellos fueron sensibles al consejo y de alguna manera ellos buscaron una decisión sabia para que la iglesia no cayera, y buscaron el consejo de los apóstoles para poder resolver la situación. Terminamos con este ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hubo la elección de los 7 servidores o diáconos? Dice Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Hechos 6, 1 en adelante. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, o sea, iba creciendo la iglesia, la familia. Dice, hubo murmuración en la familia de los griegos contra los hebreos, o sea, de Pablito contra Juanito, por decir, ¿no? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, no se estaba atendiendo. Había una situación ahí que ya se estaba dando. Ahora, era necesario para que esta situación saliera, ¿para qué? Para que viéramos, ¿sí? Cómo iban a actuar en resolver la situación.
Entonces dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar pues, hermanos, de entre nosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. ¿Se dan cuenta cómo en la multitud de consejeros está la sabiduría? Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. La multitud se tuvo que dirigir también hacia con las autoridades para saber cómo resolver la situación que se estaba dando ahí de la distribución a las viudas también que estaban siendo desatendidas. Y las autoridades que hicieron, búsquense a 7 hermanos con estas características, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Estas características son las que Dios nos pide para poder servir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Permas, Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Había sabiduría, hermanos. Había esa parte que se necesitaba para que la iglesia no cayera, la familia que era la iglesia cristiana en ese no cayera, no hubiera ruina. Y buscaban el consejo sabio para permanecer y saber, digamos como el atleta, saber pasar el obstáculo con sabiduría de Dios. Y eso traía bendición, se añadía más a la iglesia. Fíjate, ellos, aquí también aplica otro principio, ellos buscaron primeramente cómo resolver la situación, buscaron el reino de Dios y su justicia. En el orden se dirigieron hacia las autoridades, dice, y todo lo demás, o sea, y se añadió más. Lo mismo aplica esto, cuando tú buscas los principios sabios de la palabra de Dios y vivir su justicia, pues Dios va a poder añadir más a tu vida y a tu familia. Pero cuando tú andas buscando las añadiduras y de plano dejas a Dios en lo último, tarde o temprano tu vida y tu familia van a ir al fracaso. Y, ay, pastor, no me declare eso. No se trata de declaración. Se trata de que lo que siembras, cosechas. Esa es una ley. Y Dios nos está hablando algo muy hermoso, que debemos nosotros verdaderamente tener dirección y sabiduría hacia poder dirigir a nuestra familia. Y entonces, y en algún momento cuando no sabemos qué hacer, para eso está la autoridad espiritual. Yo como varón, si en algún momento de mi familia no sé cómo resolver una situación que se está dando con mi esposa o con mis hijos, voy al consejo sabio del Señor a través de mi autoridad. Le echo una llamadita a mi pastor, oiga pastor, ¿sabe qué? La situación está así, no veo cómo poder solucionar, no alcanzo a ver, ¿qué me podría dar el consejo del Señor de cómo resolver esta situación? Y eso habla de que estás aprendiendo a ser un hombre sabio. Eso habla de que estás teniendo dirección y que tu familia ni tu vida van a caer. Al contrario, estás construyendo tu vida en la roca. Jesús lo dijo, aquel que oye estas palabras y las hace, lo consideraré como un hombre prudente, sabio, entendido, que construyó su familia sobre los principios bíblicos de la palabra de Dios y sus vidas no cayeron, al contrario, permanecieron. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pues damos gracias a Dios por estos consejos, ¿verdad? Sí, amén. 2 versículos vimos, pero bien vistos, gracias a Dios que el Señor nos está hablando, y pues ahora vamos a aplicarlos. Estamos para servirles, hermanos, también en el teléfono que aparece ahí en los anuncios, y bueno, pues que el Señor nos ayude. Él es nuestro ayudador, dice la Escritura, ¿verdad? A ti correremos y tú nos levantarás. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos agradecerte en esta mañana, este tiempo que nos has dado de ser edificados en tu palabra.
Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has hablado claramente que no debemos de andar en chismes, que nosotros debemos claramente, Señor, ser fieles a ser prudentes, Padre, en la vida que tú nos prestas. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres muy claro con nosotros. Porque cuando nosotros somos prudentes también somos dignos de confianza, Padre. Gracias, Señor. Tú quieres que seamos hombres y mujeres aprobados por ti, no reprobados, aprobados. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Ayúdanos verdaderamente, Señor, a buscar el consejo, Señor, esa guía, esa dirección tuya de tu palabra, para que nuestra familia, nuestra vida, no vayamos a la ruina, sino que al contrario, Padre, verdaderamente nosotros aprendamos a buscar esa buena dirección y haya sabiduría, madurez, haya éxito, haya verdaderamente lo que tiene que haber en nuestras vidas. El honrarte a ti de una manera como a ti te agrada, viviendo sabiamente en esta tierra. Y eso traerá seguridad, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Gracias por nuestras autoridades espirituales que las has puesto sobre nosotros, Padre, para que nosotros acudamos a ellos en algún momento de necesidad. Vayamos a ellos, Padre. Muchas gracias, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, que así sea. Pues, gracias a Dios, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor, que el Señor nos ayude en este tiempo, en este día, a poner en práctica estas palabras que hemos escuchado de nuestro Señor y que pues los apliquemos y podamos ver madurez en nuestra vida. Que Dios les bendiga. Primeramente, si Dios nos permite, nos vemos al ratito, ¿verdad? En la reunión de varones. Tenemos reunión de varones a las 7 de la noche y también pues se pueden conectar las hermanas, no hay ningún problema, porque los principios que estamos considerando, estamos tocando un tema muy importante que es la oración. Y esto, la oración aplica no nada más para los varones, sino para toda la familia, que aprendamos a orar como Dios nos lo pide. Si Dios permite, nos vemos al ratito, hermanos, a las 7 de la noche. Que tengan un día bendecido por el Señor y estamos para servirles. Hasta pronto.